muy común que cuando los liberales enumeran los países a los que creen que les va mejor, invoquen el índice de libertad económica de Heritage o del Instituto Fraser. Suelen decir, ven, los países liberales en lo económico son aquellos a los que les va mejor. ¿Es esto cierto? Vamos a investigarlo en el video. Se suelen mencionar dos índices de libertad económica, uno de la Fundación Heritage de Estados Unidos y otro del Instituto Fraser de Canadá. Estas instituciones son think tanks que buscan promover la agenda política del liberalismo económico. El índice de Heritage se inició en 1995. Utiliza una puntuación de 0 a 100 que va de reprimido, eso significa menos libre, a libre. El ranking del 2022 ubica a Singapur en el primer puesto con 84.4 puntos y a Corea del Norte en el último puesto con 3. La puntuación se obtiene con el promedio de 12 variables agrupadas en 4 áreas. El índice Fraser se inició en 1996. Utiliza una puntuación de 0 a 10 que va del menos libre al más libre. El ranking del 2021, con datos del 2019, ubica a Hong Kong en el primer puesto con 8,91 y a Venezuela en el último puesto con 2,83. La puntuación se obtiene con el promedio de 42 variables agrupadas en 5 áreas. El proyecto para diseñar el índice se basó en las ideas de Milton Friedman. La Fundación Heritage dice que mide la libertad económica, pero a poco que empezamos a ver las variables que utilizan, mezclan variables que tienen que ver con lo institucional y con otra serie de cuestiones no económicas. Incluyen la reducción de la protección laboral y la reducción de los servicios públicos. Sería más honesto hablar de libertades para el empresario y no confundirlas con libertades para la población en general. También mide otras variables que son aceptadas por diversas perspectivas económicas y políticas, no necesariamente las del liberalismo económico. Por ejemplo, mide la igualdad de derechos. Esto vuelve problemática la medición. Otro ejemplo de argumento problemático es la frase del economista Nicolás Kachanowski que dice: si usted sabe que va a ser pobre, ¿en qué tipo de país preferiría vivir? ¿En uno de los libres o en uno de los no libres? La respuesta depende de aquello a lo que llamemos libre. Si entendemos libertad en sentido amplio, es la facultad de elegir entre obrar de una manera u otra, y es evidente que la pobreza restringe esa facultad. Una persona pobre no tiene las mismas posibilidades de elegir que una persona rica, ni qué comer, ni dónde vivir, ni cómo vestirse. Si quisiéramos evaluar la libertad de un país en sentido amplio, deberíamos incluir índices de pobreza. Es claro que los índices del Heritage y del Fraser no incluyen la libertad en sentido amplio, sino la libertad de los empresarios respecto a los impuestos, la protección laboral y regulaciones del libre mercado. Si estamos más interesados en una concepción de la libertad para la población en general, no nos sirven los índices del Heritage y de Fraser. Más bien nos servirían índices como el de desarrollo humano, planteado por las Naciones Unidas, y el índice de progreso genuino, el GPI, que fue usado, por ejemplo, en Finlandia y algunos estados de Estados Unidos. Esta situación ocurre porque los índices del Heritage y del Fraser se basan en la noción de libertad como ausencia de coerción. Es lo que se llama libertad negativa. Y se llama libertad positiva a la facultad de hacer cosas. Milton Friedman, en Capitalismo y Libertad, adopta esta concepción de la libertad, así como todo el liberalismo clásico. Sin embargo, otros economistas propusieron nociones rivales de libertad económica. Por ejemplo, Amartya Sen. Él sostiene que la libertad depende de la capacidad de elegir y de la oportunidad de elegir. La capacidad es una característica de los individuos y la oportunidad es una característica del medio ambiente. Para Sen, la falta de libertades individuales no se vincula solo con la pobreza, sino con la deficiencia de las instalaciones públicas. Se refiere a bibliotecas, escuelas, centros de salud. Si vemos las diferencias en estas dos concepciones de la libertad, la de Milton Friedman y la de Amartya Sen, no podemos menos que inferir que las mediciones van a ser muy distintas. Volviendo a la frase de Nicolás Kachanowski, ¿de qué le sirve a una persona pobre que le digan que su país ofrece más libertades económicas a los empresarios cuando esa persona no es empresaria y no va a disfrutar de esas libertades? Para una persona pobre es preferible vivir en un país con libertad política y calidad institucional.
pero eso no implica que sea preferible vivir en un país que puntúe alto en las variables del liberalismo económico, sino más bien todo lo contrario. Seguramente viviría mejor en países que tienen políticas de seguridad social, que le permitan obtener un empleo con un pago digno y que incluso pueda tener un seguro de desempleo. El liberalismo económico no suele proponer este tipo de políticas sociales, sino que más bien tiende a reducirlas. Otras personas no defienden la libertad económica de los índices diciendo que es un derecho fundamental, sino planteando que aumenta el crecimiento económico y hay una torta más grande para repartir. Pero varios autores muestran que el aumento de la libertad económica incrementa la desigualdad y esto trae una serie de problemas, entre ellos el incremento de los homicidios. La mera apertura al libre mercado no implica un beneficio para la población en situación de pobreza. Diversos países latinoamericanos implementaron políticas de libre mercado desde 1980 al 2000. Con presión del FMI y el Banco Mundial, se dedicaron a eliminar la protección de sus industrias, recortar salarios y políticas sociales, privatizar bienes públicos y asignar los ingresos nacionales al pago de la deuda. Con esas políticas, la proporción de personas que viven con menos de $7.40 por día aumentó de 62% al 68%. La imposición de políticas de libre mercado entre 1980 y el 2000 no solo no bajó la pobreza, sino que la incrementó. Esto puede ser explicado porque las políticas de libre mercado buscaron reducir los beneficios sociales, que son un factor importante, aunque no el único, para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces no es razonable atribuir el mérito de la reducción de la pobreza a una posición política que se caracteriza por su oposición a los medios que contribuyen a ese logro. Algunos pretenden utilizar como evidencia las correlaciones entre medidas de libertad económica y otras de calidad de vida. Pero estas correlaciones son problemáticas como evidencia de una relación causal, porque el índice incluye variables que refieren a la calidad institucional. Por ejemplo, igualdad ante la ley, bajos índices de corrupción. Resulta esperable que existan correlaciones entre calidad institucional y calidad de vida, porque los países más desarrollados tienden a puntuar alto en calidad institucional y calidad de vida. Las correlaciones con el crecimiento económico también fueron cuestionadas, porque China y otros países en vías de desarrollo tienen altas tasas de crecimiento y a la vez tienen puntajes relativamente bajos de la llamada libertad económica. Las tasas de crecimiento más altas en países en vías de desarrollo pueden deberse a que tienen mano de obra barata y reciben inversiones de países desarrollados. El índice Heritage utiliza 12 variables agrupadas en 4 áreas: tamaño del gobierno, Estado de Derecho, eficiencia reguladora, que consiste en libertad de empresa, libertad laboral y libertad monetaria, y apertura del mercado. El índice Fraser utiliza 42 variables agrupadas en 5 áreas: tamaño del gobierno, Estado de Derecho, dinero sólido, que es decir, dinero sin inflación, ausencia de regulaciones del comercio internacional y regulaciones como las leyes de protección laboral. El supuesto de ambos índices es que algunas variables favorecen la libertad económica y otras variables la restringen. Los que favorecen la libertad económica serían el Estado de Derecho, la baja inflación, las libertades para comerciar con el exterior. Los ítems que la restringen serían la regulación y el tamaño del gobierno. Los problemas de estas variables fueron incluso señalados por autores de la escuela austríaca. Stefan Karlsson, en el 2005, cuestiona que el índice Heritage otorgue altos puntajes a países nórdicos, aunque tengan rasgos contrarios al ideal del libre mercado, y otorgue bajos puntajes a países en vías de desarrollo, aunque tengan un mercado relativamente libre. El problema principal con ambos índices es que no miden lo que dicen medir. Es falso que las 4 categorías del Heritage y las 5 del Fraser refieran a libertades económicas. Y este problema hace que el índice vuelva improbable medir las variables de la libertad económica. Por ejemplo, el Estado de Derecho que miden estos institutos no es algo que esté asociado solamente al liberalismo económico. Entonces, llamar libertad económica al Estado de Derecho solo genera malentendidos. Ambos índices mezclan indicadores de libertad económica, achicar el gobierno, reducir la regulación laboral, reducir las restricciones al libre mercado,
con indicadores de calidad institucional como el Estado de Derecho, la eficiencia del gobierno, el bajo nivel de corrupción, tener jurados imparciales, tener una policía confiable. Pero la calidad institucional no es un ideal privativo del liberalismo económico, sino que es un ideal compartido por diversas teorías que se oponen al libre mercado. Sería absurdo decir que quienes critican al liberalismo económico están proponiéndose destruir el Estado de Derecho y que quieren aumentar la corrupción y la ineficiencia. Los efectos problemáticos de esta confusión se manifiestan cuando algunos autores buscan mostrar que los altos puntajes en el índice están positivamente correlacionados con muchas cosas buenas, como la calidad de vida y el crecimiento económico, sin tener en cuenta que las variables de calidad institucional pueden ser responsables de esas correlaciones. Sería deseable tener un índice fiable, por ejemplo, que mida el porcentaje de propiedad estatal y de propiedad privada en cada país. En el mundo no existen países completamente socialistas, porque eso implicaría un control absoluto por parte de los trabajadores de los medios de producción, y eso no ocurre en ninguna parte. Tampoco existen países completamente libres. Existen lugares como Corea del Norte, en los que la mayor parte de la economía es de propiedad estatal, y países como Noruega que están en algún punto intermedio. En Noruega, un país que muchos liberales ponen como ejemplo, 1/3 de la mano de obra es empleada por el Estado. Existen países como los Estados Unidos donde no hay un sistema de salud pública universal y países como Canadá que sí tienen un seguro público universal, pero esas instituciones de salud son privadas. Y países como Gran Bretaña o como los escandinavos en donde el sistema de salud es público y la mayor parte de los médicos y de los enfermeros son empleados del Estado. Este tipo de variables son las que se espera que mida el índice. Sin embargo, lo que hace es medir cuestiones irrelevantes. Variables como la calidad institucional no deberían utilizarse para medir el libre mercado. Imaginen que alguien propone un nuevo test de inteligencia que mide algo diferente de lo que usualmente entendemos como inteligencia. Seguramente pediríamos que se justifique por qué se dice que se está midiendo la inteligencia. Y si no hay una buena justificación, diríamos que le pongan otro nombre a lo que dicen medir. Muchos países europeos, incluso los de Escandinavia e Islandia, tienen un ranking bastante alto en estos índices y sin embargo cuentan con estados de bienestar muy grandes, que es algo que se opone al liberalismo económico. Varios autores señalaron que el índice incluye variables que no refieren a menos gobierno, sino a buen gobierno, lo cual genera una discrepancia entre lo que se mide y lo que se dice medir. En el índice Fraser, tamaño de gobierno incluye 4 variables: gasto público como porcentaje del consumo nacional, transferencias y subvenciones, empresas públicas y mayor tasa de impuestos. Gasto público y transferencias y subvenciones tienen una correlación positiva con Estado de Derecho, dinero sin inflación y libertad de comercio internacional. Esto no es coherente con la hipótesis de que el tamaño del gobierno tenga una correlación negativa con la libertad económica. O bien el tamaño de gobierno no afecta a la libertad económica, o bien los índices no están midiendo la libertad económica. En ambos casos, los índices son problemáticos. Por esas razones, Ott argumenta que el índice sería más confiable si excluyera la variable tamaño de gobierno. La relación entre la libertad económica y el tamaño de gobierno depende de la calidad del gobierno. Esto es algo que el Banco Mundial mide con los índices mundiales de gobernanza. Hay argumentos para prestar más atención a la calidad del gobierno que a su tamaño. Un buen gobierno puede organizar los bienes y servicios por sí mismo, o mediante la legislación o en cooperación con organizaciones privadas. La correlación entre el tamaño del gobierno y la felicidad es positiva si la calidad de gobierno es buena. Los países escandinavos ofrecen suficiente cantidad de servicios públicos como para paliar las deficiencias del mercado. En contraste, la correlación entre el tamaño del gobierno y la felicidad es negativa si la calidad del gobierno es mala. Los gobiernos sobredimensionados a causa de la corrupción, la búsqueda de rentas y el clientelismo son ejemplos de este problema. Los índices se basan en el supuesto de reducir ciertas variables a cero. Esto ocurre con las variables de gasto público, la inflación, la protección laboral, los límites a la propiedad privada y las regulaciones. Pero incluso el liberalismo clásico acepta que hay gastos necesarios y mínimos, aunque sea para defender la propiedad privada. El ideal cero no parece congruente con esto.
La inflación es otra variable que adopta el ideal cero con la idea de que perjudica a individuos y empresas. Aunque hay consenso entre los economistas de que una inflación alta es negativa, no hay acuerdo respecto a que la inflación cero sea el objetivo correcto. Hay economistas que mantienen que es adecuado mantener una tasa de inflación baja, pero superior a cero. Por ejemplo, la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos fijó como objetivo una inflación del 2%. Por otro lado, parece cuestionable que se incluya la variable baja inflación como indicio de libre mercado. Más bien sería mejor controlarla como una variable independiente. El índice Heritage utiliza medidas sobre el salario mínimo, la rigidez de los horarios, la dificultad de despedir a los empleados. El presupuesto es que todas estas cuestiones son un obstáculo para la libertad laboral. Pero esto es controvertido y depende de la posición que se adopte para evaluar el equilibrio entre empresarios y trabajadores. Respecto a la propiedad privada de los medios de producción, el índice adopta el supuesto de que es la mejor forma de beneficiar a la sociedad. Pero existen discusiones sobre cuál sería el balance óptimo entre propiedad pública y privada. Por ejemplo, existen perspectivas políticas que tienden a limitar la herencia, los derechos de autor y las patentes. En relación al comercio internacional, también se adopta el ideal de regulación cero. Pero diversos países tuvieron una primera etapa proteccionista que les permitió desarrollar su industria. Solo tuvieron una apertura al libre mercado cuando su industria ya estaba desarrollada. Fue el caso de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Japón y China. Hicimos un video sobre este tema a propósito de un libro de Marcelo Gullo. La teoría de la industria naciente dice que los nuevos países son como niños que primero tienen que ser protegidos y después se les puede dar un mayor margen de libertad. Esto tampoco implica sostener que toda política proteccionista sea exitosa, porque depende de diversas variables. Los índices justifican la inclusión de la corrupción porque perjudica la libertad del mercado, pero esta variable puede afectar a otros modelos económicos y solo mide la percepción de la corrupción en el sector público, no en el sector privado. De este modo se omite por completo la corrupción empresarial que se refleja en sobornos, grupos de presión, daños al medio ambiente, transgresión de leyes y restricciones a la libertad de los consumidores y los empleados. Los índices Heritage y Fraser no son buenos para medir la libertad y los derechos que afectan a la población en general. Más bien parecen orientados a la libertad de los empresarios para hacer negocios. Tampoco son útiles para identificar un ranking entre socialismo y libre mercado, porque incluye variables que no miden ni el socialismo ni el libre mercado. Incorporan un conjunto de supuestos que son propios del liberalismo económico, pero que otras corrientes económicas y políticas rechazan. Los índices otorgan altos puntajes a países desarrollados aunque estén muy lejos del libre mercado, y bajos puntajes a países en desarrollo aunque tengan muchos rasgos de libre mercado. Son índices usados para medir correlaciones simplistas y dudosas. Dadas estas características, hay buenas razones para dudar de la validez de estas mediciones, para evitar su uso y para poner en duda las afirmaciones que se pretenden formular en base a ellos.